Hola chicos, bienvenidos. El día de hoy veremos algo que se llama el valor de una función. Antes necesitamos saber qué es una función. Entonces, una función es una regla de correspondencia que me asocia dos conjuntos. Podemos decirle que es un conjunto A y un conjunto B. Y esto hablando de una forma general. Entonces, voy a tener una función f que me va a llevar elementos de A a B. La única condición que tenemos para que sea función es que cada elemento del conjunto A va a tener un único elemento en B. Entonces, por ejemplo, digamos que este es x1 y me lo va a estar asociando a y1. Este es x2 y me lo va a estar asociando a y2. Puedo tener acá a y3. No sé, este de acá que sea y4 y me lo mande a y3, y puedo tener un x quinto que me lo mande también a y3. La única condición es que para cada uno de los elementos de A yo solamente puedo tener uno de los de B. No puedo mandar a un elemento a dos del otro. Sí puedo tener que dos elementos de A vayan a el mismo en B. Esto normalmente, la función los conjuntos de los que normalmente nosotros hablamos están en el plano cartesiano. Entonces podemos decir que este es X y este es Y, ustedes ya lo saben, pero cuando hablamos en conjuntos decimos que tenemos a los reales cruz los reales, y por eso hablamos que tenemos un R2, dos dimensiones, X y Y, donde recordemos que los reales son todos aquellos números que podemos ubicar en la recta numérica. Entonces, por ejemplo, una función sería algo del siguiente estilo. Entonces es una parábola. Entonces lo que me dice es a cada uno de los elementos de X, cuando yo suba la función, este me va a regresar un único elemento en Y. Puede suceder que yo tenga dos, acá por ejemplo menos X, pero este menos X me regrese, es un mal dibujo, pero la idea es que yo pueda tener otro valor de Y, pero es distinto mi X. Entonces, esta es la misma condición de que a cada uno de los elementos de mi primer conjunto puede ir al mismo en la imagen. Eso se llama, no sé si ya estén familiarizados con esto. A mi primer conjunto se llama dominio y mi segundo conjunto se llama contradominio. Y a donde llega cada uno de los elementos cuando los evalúo en AF, en estos valores de X, se le llama la imagen. Ya lo iremos viendo poco a poco. Entonces, por ejemplo, una gráfica que no es función sería la siguiente. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, este valor de X le puedo asociar 2 en Y, y eso no puede ser. Entonces, una forma de revisar cuando algo es función o no es que si nosotros trazamos una línea en vertical paralela a la Y, esta solamente me corta en un punto a mi función. Esto quiere decir que a un único punto en X le asocio a un único punto en Y. En este caso, por ejemplo, de acá abajo, cuando yo trazo mi línea en vertical, está tocando dos puntos. Entonces, esta no sería una función. A eso normalmente se les llama relaciones. Entonces, ahora vamos a nuestro tema, el valor de una función. Entonces, lo que va a suceder aquí es que me van a dar una función en general. Por ejemplo, si yo tengo que f de x va a ser igual a 3x cuadrada menos 5x menos 2. Entonces, yo quiero saber el valor de f cuando f la evalúo en 3, es decir, en x igual a menos 3. Estoy cambiando el valor de mi x por un menos 3. Entonces, lo único que tenemos que hacer es que mi función original, cada vez que yo me encuentre una x, la voy a sustituir por ese valor que me están dando. Entonces, aquí lo que tendría sería 3 por menos 3 al cuadrado, porque es x cuadrada, menos 5 por x, que en este caso es menos 3, menos 2. Entonces, menos 3 al cuadrado me da 9, 9 por 3, 27, menos por menos me da más, 5 por 3 me da 15, menos 2. Entonces son 15 menos 2, eso son 13, 13
más 27, esto es 40. Y fin. Vamos a ver otro ejemplo. Una cosa un poquito más complicada. Por ejemplo, si me dieran una función racional, entonces me dicen mi f de x es 3x menos 1 sobre 5 menos x. Entonces yo quiero saber cuánto vale f de 3/4. Entonces, de nuevo lo que tendría que hacer es evaluar a mi f. Cada vez que encuentre una x va a tomar el valor de 3/4. Entonces, f de 3/4 sería 3 por 3/4 menos 1 entre 5 menos 3/4. Entonces hago las respectivas operaciones fraccionarias. Entonces en el primero me quedaría 9/4 menos 1 sobre, y acá abajo hago la resta de fracciones. Entonces sería 5 por 4, 20, menos 3 sobre 4. Hago también las fracciones en la parte de arriba. Entonces me quedaría 9 menos 4 entre 4 sobre 17 entre 4. Siempre que tengamos mismo denominador en una fracción se puede cancelar y entonces nada más me quedaría 5 sobre 17. Entonces ese es el valor de mi f en ese punto. Entonces las funciones se las pueden dar siempre de diferentes formas. Pueden tener funciones polinomiales, pueden tener funciones de raíces, pueden tener funciones fraccionarias, como en este caso, y cuando les pidan un número en específico simplemente tienen que sustituir el valor de x. Entonces van un par de ejercicios para ustedes. Vamos a ver. ¿Qué tendrían si les dejo 1 f de x igual a x entre x más 2? Y yo quiero saber cuánto vale f de menos 2. Si ustedes tienen f de x igual a x cuadrada menos 1 y quiero saber cuánto es f de menos 5. Solo con esas dos. Así que bueno, espero que entendieran esta parte, este tema. Es una introducción, más adelante vamos a ir introduciendo un poquito más de cosas, subiéndole un poco más el nivel. Y bueno, no olviden suscribirse para que tengan las notificaciones de cuando subamos un nuevo video. Si te gustó, dale like y nos vemos hasta el próximo video.